Hoy, en Historia y Geografía del CENS, Historia de las y los trabajadores en Argentina. Parte 1. Ningún trabajo es malo, señora. Lo malo es tener que trabajar. Una vez trabajaba en la quinta, cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, don Rigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. La historia de nuestra clase trabajadora moderna se inicia con la inmigración. Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX llegaron millones de inmigrantes provenientes de diferentes partes de Europa, pero principalmente de las regiones de España e Italia. Ellos dejaban atrás una Europa capitalista e industrializada que dejaba a disposición mano de obra, sobre todo en el terreno agrario, que necesariamente tenía que salir a buscar nuevos rumbos para sobrevivir, ya sea en las ciudades europeas o, en este caso, en América. Un continente en formación, con estados nacientes que terminaban de consolidar sus estados y comenzaban a formar sus diferentes modelos económicos. Es por eso que no solo a Argentina, sino que a diferentes partes de América arriban inmigrantes motivados por una promesa concreta. Desde el Estado argentino se promovía la llegada de inmigrantes para la conformación de mano de obra agraria. Recordemos que nuestro país, despoblado luego de las guerras y los conflictos previos a la formación del Estado, y con una gran cantidad de tierra en pocas manos, necesitaba trabajadores para hacer andar la rueda del modelo agroexportador. Y los inmigrantes vinieron a cumplir ese rol. Se les prometió tierra y se les prometió máquinas para habitar las extensas pampas argentinas y los demás territorios agrarios. Pero la realidad fue que la mayoría de los que pudieron asentarse en el campo se dedicaron principalmente al trabajo de peón. Algunos pocos llegaron a ser arrendatarios de tierra y otros lograron ser colonos. Pero la gran mayoría, al encontrarse con un campo argentino con dueños ya repartidos y una estancia que no absorbía tanta mano de obra como otras latitudes, emigraron a las ciudades. Rosario y Buenos Aires fueron los principales destinos de miles de inmigrantes que decidieron sobrevivir y continuar con el sueño de progresar en centros urbanos que se formaban y que nacían al calor del modelo agroexportador. El puerto garantizaba una salida laboral, pero también las necesidades de consumo y de la vida urbana en formación les brindaban oportunidades de desarrollarse en oficios como panaderos, carpinteros, zapateros, empleados textiles o talleristas en general. Es así como en Argentina y en la América Latina las ciudades son hijas de la inmigración. Son los inmigrantes los que le dan vida a las diferentes esferas de la ciudad, ya sea el transporte, ya sea el comercio y diferentes espacios que son ocupados por esta mano de obra y esta clase obrera proveniente principalmente de la inmigración. Sin embargo, la dureza tanto de la vida urbana como la vida en el campo comenzaron a empañar el sueño americano y el sueño argentino por parte de los inmigrantes. Las condiciones del trabajo, las condiciones de vida fueron empeorando a medida que la población fue aumentando y los niveles de explotación fueron alcanzando niveles aún más duros que en algunas regiones de Europa, en donde algunos derechos se habían conquistado y habían limitado los abusos hacia los trabajadores. Las condiciones de vida, por ejemplo, fueron muy duras. Los trabajadores vivían en conventillos hacinados, varias familias, en pequeños reductos, en condiciones higiénicas deplorables. Y es así como
a la vida cotidiana, rodeada de pobreza, se le sumaban también condiciones de trabajo que iban entre jornadas laborales de 12, 14 o 18 horas. La desocupación también empezó a aquejar a la vida urbana. Es así como determinadas condiciones de explotación, condiciones de vida dura, fueron empujando cada vez más a buscar salidas colectivas por parte de estos trabajadores. Salidas colectivas que no nacieron sino más de la experiencia que ellos mismos traían de las luchas obreras en Europa frente a los abusos del capitalismo en aquellas regiones. Es así como en Argentina y América Latina empiezan a surgir las primeras organizaciones sindicales y políticas del movimiento obrero, con reclamos no solo de Argentina sino internacionales. El primero de ellos, el más importante, la jornada laboral de 8 horas. Lamentablemente la respuesta del Estado argentino frente a estos primeros reclamos del movimiento obrero que tenían que ver con condiciones de vida y de trabajo no se hicieron esperar. En este contexto, el Estado solo se relacionaba con los trabajadores a partir de dos mecanismos: la represión y la prohibición de cualquier tipo de manifestación o acción política por parte de los trabajadores. El Estado lejos estaba de garantizar derechos básicos de la clase trabajadora. Ya para principios del siglo XX, los trabajadores empiezan a organizarse en diferentes espacios políticos para defender e impulsar derechos e impulsar mejores condiciones de vida y de existencia para los y las trabajadoras. Surgen así dos grandes corrientes políticas inspiradas en las corrientes políticas europeas del siglo XIX: el socialismo y el anarquismo. El socialismo nace como un partido político dirigido principalmente por sectores medios vinculados a médicos y profesionales, y tiene una fuerte incidencia en los obreros calificados, a partir de la prensa, a partir de La Vanguardia, el periódico del Partido Socialista, y a partir de diferentes programas de vinculación cultural, de educación, volcados a lo largo y a lo ancho de diferentes barrios obreros. Los socialistas empiezan a tener una incidencia interesante e importante en diferentes sectores, siendo precursores de la educación y del voto femenino. Pero por otro lado, también empezó a desarrollarse una corriente que alcanzó muchísima más popularidad en el movimiento obrero que el socialismo. Se trata del anarquismo. El anarquismo, que a diferencia con el socialismo no creía en la construcción de un partido político, no creía en la participación del Estado para lograr mejoras hacia los trabajadores, impulsaba una lucha mucho más radicalizada contra lo que ellos consideraban la injusticia y la explotación proveniente del sistema capitalista. Los anarquistas sostenían de que el principal causante de la injusticia era la desigualdad y el poder, y por eso sostenían de que construir una sociedad sin explotación se basaba en eliminar los principales vestigios del poder: la iglesia, el ejército y el Estado. A partir de la protesta, su periódico principal, promulgaron sus ideas y alcanzaron a tener una fuerte influencia en gran parte de los trabajadores urbanos. Los anarquistas se constituyeron como la corriente política más popular durante esos años del movimiento obrero, dejando huellas importantes en nuestra cultura hasta el día de hoy. Usted es un hombre de historia. Acá tienen toda la información que quieren. Vamos, pidan. ¿Qué se les ofrece? Yo, si no les molesta, no tiene mucho que ver, pero estoy muerto de hambre. ¿No me convida un vigilante? Gracias. Ahora, Juan, te quiero contar algo. ¿Vos sabés que en la cultura popular todavía quedan vestigios de la influencia anarquista?
¿En dónde? ¿En el vigilante que Sí, estaba por comer? Claro. Hay uno que no sabe todavía. Los panaderos, que eran su mayoría anarquistas, denostaban a sus enemigos bautizando las facturas con ironía. Por ejemplo, Caloncito y bomba de crema. para ridiculizar al ejército, Bola de fraile, suspiro de monja. para ridiculizar a la iglesia. Y el vigilante, Vigilante. para ridiculizar a la policía. Felipe, era mío el vigilante. ¿Suyo? Sí. No sea burgués, Di Natale, por favor. Clubes de fútbol, obras literarias, leyendas. En diferentes lugares de la cultura popular podemos ver el legado del anarquismo y su incidencia en la vida popular de la Argentina de principios del siglo XX, principalmente de 1900 hasta 1920, periodo en el cual el anarquismo lideró y hegemonizó al movimiento obrero organizado. En su despliegue no solo sindical, liderado o aglutinado en la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, sino también con su despliegue cultural. El anarquismo tuvo mucho peso dentro de inmigrantes trabajadores que encontraban al Estado no como un garante de derechos o no como un interlocutor a la hora de denunciar o aunque sea dialogar los niveles de explotación que sufrían en sus trabajos, sino todo lo contrario. El Estado era la represión, era la policía, era el ejército, eran las masacres, eran las leyes de residencia o la ley de defensa social que castigaba con la cárcel o con la deportación a los obreros que podrían llegar a ser sospechados de actividad sindical o de ideas anarquistas. El Estado era la persecución para los obreros y por eso el ideario anarquista que marcaba al Estado como el principal enemigo caló tan hondo en los trabajadores del principio del siglo XX. El anarquismo lideró el movimiento obrero de 1900 a 1920 y fue protagonista de grandes movilizaciones y manifestaciones y también de grandes masacres. La Semana Roja de 1905, la Semana Trágica de 1919 o la Patagonia Rebelde de 1922.